¿Qué tal? Bienvenidos a esta lección. Yo soy el doctor Diego Medina y en esta ocasión vamos a revisar el tema de la columna vertebral, específicamente hablando de las vértebras. En una lección subsecuente hablaremos de las articulaciones entre las vértebras. Muy bien. Esta clase comprende, o esta lección comprende el primer tema que revisamos dentro de nuestra primera región anatómica, que es el dorso. Y lo vamos a abordar, o el estudio del dorso lo vamos a abordar, como lo hacemos para cualquier otra región anatómica, puesto que es la manera más eficiente y más sencilla. Primero vamos a estudiar el esqueleto, después los músculos y al final las estructuras vasculares y nerviosas. En cualquier región anatómica, este siempre es el orden que nosotros vamos a tomar. Es el orden en el que están, por ejemplo, descritos los libros de anatomía. Entonces, pues es el que nosotros nos vamos a apegar. Bien, por lo tanto, vamos a hablar en este caso del esqueleto del dorso, que es la columna vertebral. Perfecto. Primero que nada, vamos a hablar de la columna vertebral como un todo o en su totalidad, puesto que si bien es cierto que la columna vertebral es el conjunto de todas las vértebras juntas, puede verse o puede estudiarse hasta cierto punto, sobre todo en cuanto a su función, como una estructura única. Entonces, empezaremos diciendo, ¿cuál es la función de la columna en su totalidad? Si la columna fuera una sola estructura o si la tomamos como una sola estructura, ¿cuáles son las funciones de la columna? Van a ser básicamente tres funciones para la columna y estas tres funciones son bastante importantes porque nos van a explicar cuáles son las diferentes funciones de las distintas regiones de una vértebra. Nosotros veremos que los principios que aplican a la estructura grande, que es la columna, se mantienen representados en diferentes características dentro de la estructura pequeña, que es la vértebra. Entonces, estas tres funciones van a ser clave para que nosotros entendamos todo lo que tiene que ver con la anatomía de la vértebra y de la columna como tal. Entonces, tres funciones básicas para la columna vertebral. Número uno, distribuye y va cargando, por así decirlo, el peso del cuerpo. La primera función relevante de la columna es que carga el peso del cuerpo, mientras que este se va acumulando a lo largo del tronco. A final de cuentas, sabemos que a través de la articulación de la cadera, este peso se va a distribuir hacia las extremidades inferiores. Pero durante todo lo que comprende el tronco, el peso lo va cargando la columna. Primera función. La segunda función de la columna tiene que ver con el movimiento. La columna le permite el movimiento al tronco, movimientos que normalmente se utilizan para mantener una postura o adoptar una postura distinta. Los movimientos que me permiten mover todo el cuerpo hacia un lado, hacia el otro, pararme o agacharme, etcétera, movimientos que tengan que ver con el tronco y sobre todo con la postura que el cuerpo mantiene o adopta, van a ser realizados por la columna. Entonces, un segundo punto que pondríamos aquí sería el movimiento. Y por último, le podríamos adjudicar una tercera función. Esta tercera función estaría relacionada con la protección de la médula espinal. La médula espinal, esta estructura bastante importante del sistema nervioso central, la médula espinal se encuentra en su totalidad dentro de un canal que la columna le forma, que se llama canal medular o conducto raquídeo. Entonces, podríamos citar esta como una tercera función de la columna. Protege, mientras que, o toda vez que la médula está completamente rodeada por hueso, protege a la médula de algún tipo de traumatismo. Entonces, pongámosle aquí, la tercera función es la protección de la médula. Perfecto. Estas tres son a grandes rasgos las funciones de la columna vertebral, como un todo. Y pareciera que esto quizás es muy sencillo o muy introductorio, sin embargo, vamos a ir viendo cómo estos puntos tan generales, por así llamarlos, van a estar representando y sobre todo me van a ayudar a comprender las características anatómicas de las vértebras. Protección de la médula. Porque si nosotros estamos diciendo, y ahorita más adelante lo vamos a ver, pero si nosotros estamos diciendo que la columna como una totalidad, como una sola estructura, toda en su conjunto, si nosotros estamos diciendo que la columna ayuda a cargar el peso del cuerpo,
a generar el movimiento del tronco y a darle protección a la médula espinal, cuando nosotros estemos estudiando las vértebras, vamos a ver que una porción de la vértebra es la que se encarga del peso, otra porción de la vértebra es la que se encarga del movimiento y otra porción de la vértebra la que le da la protección a la médula. Por lo tanto, estas características, es lo que mencionábamos, estas características generales van a seguirse representando conforme nos movamos hacia lo más específico. Es bien importante entonces que no perdamos de vista que estas son las tres funciones básicas de la columna. Distribuye el peso del cuerpo, lo va cargando, le da movimiento al tronco y le brinda protección a la médula espinal. Excelente. Ahora, todavía seguimos en este estudio de la columna como un todo. Vamos a ver. Antes de pasar a las vértebras, ya tenemos estas tres funciones básicas. Ahora, nosotros vamos a ver que la columna va a tener ciertas curvaturas y estas curvaturas son muy importantes tanto para la función como para preguntas de examen. Bien, entonces, hablando de estas curvaturas, aquí tenemos una visión lateral de la columna vertebral. Y aquí claramente podemos apreciar cómo tenemos todas estas curvaturas que van avanzando a lo largo de toda la extensión de la columna. Estas curvaturas se van a dividir en dos clasificaciones: curvaturas primarias y curvaturas secundarias. Primero, ¿cuál es la diferencia o por qué una curvatura se va a tomar como primaria y otra curvatura se va a tomar como secundaria? La clasificación real o la característica que realmente delimita o ubica a una curvatura, ya sea como primaria o como secundaria, tiene que ver con el momento de la vida en el que aparece. Nosotros sabemos que cuando estamos hablando de la vida intrauterina, o sea, cuando esta persona, la que sea, el individuo está todavía dentro del útero, se encuentra adoptando una posición que se le llama posición fetal, que es el cuerpo flexionado sobre sí mismo, vamos a decirlo como encorvado, está así, hecho bolita. Eso nos da las curvaturas primarias. Las curvaturas primarias son aquellas que aparecen desde el desarrollo, desde la vida intrauterina. Eso corresponde a una curvatura primaria. Y por lo tanto van a ser estas curvaturas, pues como está la posición fetal. O sea, son curvaturas en las cuales nosotros podríamos mencionar que la columna está flexionada hacia adelante. En otras palabras, esta curvatura, obviamente para ubicarnos, esto es anterior, esto es posterior. Estas curvaturas tienen una concavidad anterior. Una concavidad anterior, que es lo que estamos viendo aquí. Mientras que una curvatura secundaria va a tener una curvatura completamente contraria. Pero bueno, primero marcando aquí en color negro las curvaturas primarias. Estas son las curvaturas primarias, las que tienen una concavidad anterior o, bueno, lo que sería lo mismo, tienen una convexidad posterior. Bien. Una curvatura secundaria, si ustedes la aprecian aquí, es completamente contraria. Una curvatura secundaria es convexa hacia adelante, o podríamos decir que es cóncava hacia atrás. La curvatura secundaria es convexa hacia adelante. ¿Cómo puede ser que esta curvatura esté en disposición o en sentido completamente contrario que la curva que debe de estar adoptando dentro de la vida intrauterina? O sea, si en la vida intrauterina nosotros quedamos que el cuerpo estaba completamente flexionado sobre sí mismo, por lo tanto, pues todas las curvaturas deberían ser primarias. Bueno, eso es lo que nos explica que la diferencia entre la primaria y la secundaria sea en qué momento del desarrollo o de la vida aparece. Nosotros dijimos, la primaria está desde el nacimiento, mientras que la secundaria va a aparecer en puntos específicos de la vida, y todos son puntos de la vida extrauterina. Nosotros dijimos, dentro del útero, la disposición que adoptan las curvaturas es primaria, porque el cuerpo está completamente doblado sobre sí mismo. Perfecto. Entonces, después del nacimiento, en la vida extrauterina, nosotros vamos a encontrar que ciertas situaciones que tienen que ver con la distribución del peso van a hacer o van a obligar que las curvaturas vayan cambiando de disposición y algunas se conviertan en secundarias. ¿Cuáles son estas curvaturas secundarias? Son
esta curvatura de la región cervical y esta curvatura de la región lumbar, que es básicamente el cuello y el abdomen. ¿Qué situaciones van a suceder que nos obliguen a que estas curvaturas cambien su disposición? Dijimos, siempre están relacionadas con el peso. En este caso, en el momento en el que el bebé empieza a poder levantar su cabeza sobre el cuello, ya ven que los bebés normalmente, cuando están muy chiquitos, pues los sientas y se van de lado y no pueden ni siquiera parar la cabecita. Pero llega un punto de su desarrollo en el cual ya empiezan a poder mantener la cabeza erguida sobre el cuello. En ese momento, lo que pasa es que la cabeza empieza a imprimir o a cargar su peso de manera distinta sobre la columna, y eso va a lograr que para adaptarse y para que el centro de gravedad del cuerpo no se pierda, la columna cervical tenga que completamente modificar su forma y convertirse en una curvatura convexa hacia adelante, o lo que nosotros diríamos una curvatura secundaria. Aparece en el momento en el que el bebé empieza a poder cargar la cabeza. Y la curvatura lumbar sigue una lógica similar. La curvatura lumbar va a aparecer cuando el bebé o el niño empiece a poder pararse sobre dos pies y empieza a poder caminar. ¿Cuándo pasa esto? Cuando empieza a poder mantenerse en bipedestación el niño, empieza a poder caminar, lo que sucede es que las vísceras del abdomen empiezan a imprimir su peso de manera distinta. Cuando estamos parados, las vísceras del abdomen pues marcan su peso así, hacia adelante, como si se fueran a caer, por así decirlo. Entonces, otra vez, para mantener el centro de gravedad dentro de una línea recta, dentro del centro, valga la redundancia, para mantener este centro de gravedad, la curvatura lumbar se tiene que adaptar y se adapta convirtiéndose en una curvatura secundaria, o sea, formando o describiendo una convexidad anterior. Estas son las situaciones que hacen que la curvatura lumbar y la curvatura cervical se modifiquen, porque pues es cierto, en una primera instancia dentro de la vía intrauterina son curvaturas primarias, todo el cuerpo está flexionado, toda la columna tiene concavidad anterior, como las curvas negras. Sin embargo, en estas situaciones específicas, particularmente la curvatura cervical y la lumbar, cuando se empieza a poder cargar la cabeza, la cervical, cuando nos empezamos a poder parar la lumbar, se convierten en secundarias. Mientras que estas otras dos curvaturas, la curvatura torácica o dorsal y la curvatura del sacro, se mantienen sin cambios, se mantienen siendo curvaturas primarias siempre. Muy bien, entonces este es el desarrollo y la disposición de las curvaturas de una columna normal. Sin embargo, de este punto nos pueden realizar ciertas preguntas. Las preguntas normalmente tienen que ver con afectaciones o vamos a decirlo exageraciones, que los podríamos llamar así, de estas curvaturas. Nosotros sabemos, por ejemplo, que la columna torácica tiene que ser cóncava hacia adelante o convexa hacia atrás. Sin embargo, existen situaciones, vamos a decir, esta es la convexidad normal de la curvatura torácica en sentido posterior. Esto es normal, porque es una curvatura primaria. Sin embargo, existen situaciones en las cuales esta convexidad posterior se puede exagerar. Imagínense que la curvatura de la columna torácica estuviera hasta acá. Aquí esta línea punteada, esta sigue siendo una curvatura primaria, claramente. ¿Por qué? Porque sigue siendo cóncava hacia adelante, convexa hacia atrás. Sin embargo, está exagerada, por así decirlo, o sea, está demasiado pronunciada esta curvatura. A este tipo de deformidades de la columna nosotros les llamamos cifosis. ¿Qué es una cifosis? Básicamente, una cifosis es una exageración de una curvatura primaria. O sea, una curvatura demasiado convexa hacia atrás. Es una exageración de una curvatura primaria. Normalmente van a suceder, pregunta de examen, normalmente van a suceder en la porción superior de la columna torácica. Es a lo que nosotros le llamamos de manera coloquial estar jorobado. O sea, cuando estamos así, en la columna torácica arriba, se hace una curva demasiado pronunciada hacia adelante y la persona se ve como jorobada. Igual me veo muy raro ahorita en la cámara, pero bueno, creo que todos sabemos de lo que estamos hablando. Esa es una cifosis, es una exageración de curvatura primaria y sucede normalmente en la porción superior de la columna torácica.
Hay una palabra clave que utilizan en el examen para describir este tipo de deformidad y es jiba. Siempre nos dicen, es una deformidad en forma de jiba. Si tú ves esto, deformidad en forma de jiba, te están hablando de cifosis, te están hablando de una curvatura primaria exagerada. Perfecto. Y lo mismo puede suceder para las curvaturas secundarias. Nosotros podríamos decir, la columna lumbar normalmente es convexa hacia adelante, pero pueden existir situaciones que obliguen a que la curvatura lumbar, específicamente, se haga demasiado pronunciada en su convexidad anterior. Esta sigue siendo una curvatura secundaria, sí, porque sigue siendo convexa hacia adelante. Sin embargo, la diferencia es que está exagerada otra vez, o sea, está demasiado pronunciada en su convexidad anterior. Esta exageración de una curvatura secundaria ahora va a recibir un nombre también y es lordosis. Lordosis es básicamente la exageración de una curvatura secundaria. Y normalmente, así como la cifosis normalmente sucede en la porción superior de la columna torácica, la lordosis normalmente va a suceder en la columna lumbar. Y hablando de la etiología, estas son preguntas de examen. Una exageración de curvatura secundaria, 2 preguntas. ¿Cómo se llama? Lordosis. Segunda pregunta, ¿dónde sucede particularmente o especialmente o normalmente? En la columna lumbar. Y para la cifosis, una exageración de curvatura primaria, 2 preguntas. Se llama cifosis y sucede normalmente en la porción superior de la columna torácica. Excelente. Ahora, hablando de la etiología, o sea, la causa por la que suceden estas deformidades o estas alteraciones en las curvaturas, vamos a ver que en la cifosis, la verdad, la causa más común es idiopática, o sea, nosotros no sabemos por qué sucede. Hay veces en las que está relacionada con ciertos trabajos o ciertos movimientos que se realizan de manera muy prolongada, pero normalmente simplemente sucede y no sabemos al 100% por qué. Eso sería para la cifosis. Mientras que la lordosis sí tiene causas quizás un poquito más fáciles de entender. Nosotros recordaremos que las curvaturas secundarias, tanto la cervical como la lumbar, aparecían cuando el peso que el cuerpo estaba cargando se empezaba a modificar, ya fuera porque el bebé podía parar la cabeza o porque se podía empezar a parar él solo. Específicamente la lumbar respondía al cambio en el sentido que se imprimía el peso de las vísceras del abdomen, ¿verdad? Cuando las vísceras del abdomen, al poder empezar a pararnos, empezaban a hacerse hacia adelante, eso obligaba a que la columna lumbar se tuviera que curvear hacia adelante con esa convexidad también. Perfecto. Bueno, esta situación, si ya entendimos que es el peso de las vísceras del abdomen lo que causa que la curvatura lumbar se convierta en una secundaria, pues entonces cuando haya peso de más en las vísceras del abdomen, será la situación que obligue a que la curvatura lumbar se haga secundaria de más y se convierta en una lordosis. ¿Qué se les ocurre? Son 2 situaciones bastante, creo, fáciles de identificar las que nos van a causar esta lordosis. Número 1, una situación fisiológica, pues el embarazo, ¿no? Obviamente el embarazo hace que las vísceras del abdomen, en este caso el útero que tiene todo un bebé adentro, pues se vuelvan mucho más pesadas. Y eso va a lograr que se convierta en una lordosis la curvatura de la región lumbar. Y después del embarazo normalmente regresa a la posición normal, la columna lumbar. Esa sería una situación fisiológica que conlleva a una lordosis. Una situación patológica que puede conllevar a una lordosis sería la obesidad. Por el mismo fenómeno. En la obesidad, por causas distintas, las vísceras del abdomen adquieren un peso mayor y esto hace que obliguen a la columna lumbar a hacerse secundaria de más, o sea, aparece una lordosis. Tanto el embarazo como la obesidad serían quizás las 2 causas más comunes, más fáciles de identificar para una lordosis y además nos recuerdan qué es lo que hace que sucedan las curvaturas secundarias, que es el peso. Cuando el peso se exagera la curvatura y aparece la deformidad. Y bueno, la cifosis, la deformidad en forma de jiba para la región torácica, con menos que ver en cuanto a su etiología. Perfecto. Todas estas son preguntas de examen de lo que podríamos tomar, como estamos diciendo, la columna como un todo, la columna en su totalidad. Bien, estas curvaturas anteroposteriores. Sin embargo, todavía podemos estudiar otro tipo de curvaturas.
Si nosotros tomamos esta vista posterior de la columna, ya hablamos de curvaturas acá que van hacia adelante o hacia atrás. Sencillas, ¿no? Curvaturas secundarias, curvaturas primarias. Ahora, si lo vemos desde una vista posterior, como lo tenemos en la otra imagen, vamos a ver que también existen curvaturas que van de lado a lado, o sea, de izquierda a derecha. Estas curvaturas, primero que nada, son normales, o sea, debe una columna normal de tener curvaturas hacia la izquierda y hacia la derecha. Sí, la respuesta es que sí. Sin embargo, son curvaturas muy sutiles, muy pequeñas, si lo queremos ver así, y que normalmente no estudiamos en un curso de anatomía clínica. Si nos metemos a un libro de anatomía súper descriptiva, sí nos van a decir que existen tales curvaturas de lado a lado, hacia la derecha, hacia la izquierda, etc. Pero, por lo que importa para nosotros en un curso de anatomía clínica, podemos decir que por la mayor parte la columna está completamente recta, de arriba hacia abajo. O sea, que va así, sobre una misma línea que es la línea media del cuerpo. Entonces, también podemos encontrar deformidades de estas curvaturas. Curvaturas que aparecieran con una desviación de la columna hacia un lado o hacia el otro. Hacia un lado o hacia el otro me refiero hacia la izquierda o hacia la derecha. Estas curvaturas ahora, que no son ni hacia adelante ni hacia atrás, ni primarias ni secundarias, sino que más bien son desviaciones laterales de la columna, van a tener un nombre también. Este tipo de desviaciones, este tipo de deformidad en la columna, se conoce como escoliosis. Escoliosis es el nombre que le damos a las deformidades de la columna que consisten en una curvatura anormal hacia la izquierda o hacia la derecha, curvaturas laterales de la columna. Escoliosis, que serían aquí las líneas punteadas que estamos viendo. Cualquiera de estas dos se consideraría escoliosis. Y aquí tenemos una subclasificación. Esto pareciera ser bastante sencillo, pero podrían haber, creo, otras dos preguntas de examen importantes. La primera, pues, es muy directa, ¿no? Una desviación lateral de la columna. ¿Cuál es el nombre que adquiere? Escoliosis. Pero podrían preguntarme otras dos cosas que podrían ser relevantes. La primera sería la clasificación de esto. La escoliosis se va a dividir en escoliosis verdadera o escoliosis falsa. Lo que me importa es que entendamos que en la escoliosis verdadera lo que sucede es que hay una rotación de un cuerpo vertebral sobre el otro. Si nosotros tenemos una desviación lateral de la columna, pero los cuerpos vertebrales al menos, que ahorita vamos a ver qué son los cuerpos vertebrales, pero quiero que quede esta definición. Pero los cuerpos vertebrales, cuando menos, están todos rectos, ninguno está como girado por esta desviación, a eso no le podemos llamar escoliosis verdadera. Mientras que cuando sí encontramos un cuerpo vertebral rotado o girado, o sea que la curvatura es lo suficientemente marcada como para que la columna ya empiece a estar chueca también en los cuerpos, a eso nosotros le llamamos una escoliosis verdadera. La rotación del cuerpo vertebral, si existe, hace que la escoliosis sea verdadera, si no, pues no. Bien, esa podría ser otra pregunta interesante. Escoliosis verdadera versus escoliosis falsa. Lo que lo define, la rotación del cuerpo vertebral. Bien. Y otra pregunta importante podría ser cómo la marcamos o cómo lo tomamos. Porque si nosotros vemos, vamos a decir, la columna, una vértebra contra la otra, o sea, si yo me estoy en mi exploración física, si yo me estoy solo fijando en la columna, una vértebra con la que sigue, con la que sigue, con la que sigue, con la que sigue, puede que no me dé cuenta de que existe una escoliosis. Puede que la curvatura sea demasiado sutil, vamos a decir. Puede que la curvatura sea muy poquito, poquito. Y sí existe una curvatura lateral. Vamos a borrar estas. Donde sí existe una curvatura lateral, sin embargo, esté avanzando de poco en poco. Por lo tanto, cuando yo veo una vértebra contra la que sigue, pues no se nota, parece que están en la misma línea. Eso me puede confundir al momento de tratar de identificar una escoliosis. Por lo tanto, lo que utilizo más bien es tratar de tener una estructura fija, una estructura específica que me ayude a decir, esta es la línea media,
y sobre esto voy a comparar a las vértebras. No comparar vértebra contra vértebra, porque ya vimos que si la curvatura es muy sutil me puedo confundir. Obviamente, si llega un paciente que está así, como una L, pues claro, es escoliosis, no hay duda. Pero hay otros pacientes en los cuales la curvatura es más fina, más sutil, y no me voy a dar cuenta si veo vértebra contra vértebra, porque va cambiando de muy poquito en muy poquito. Entonces me pueden preguntar, bueno, ¿a quién tomas de referencia para tratar de diagnosticar una escoliosis? ¿Quién te dice cuál es la línea media? Es una estructura que se encuentra en la región nucal del cráneo. Pregunta de examen con una respuesta muy directa. ¿Cuál es la estructura que utilizamos para evaluar una escoliosis? ¿Cuál es mi referencia de la línea media? Es una estructura que se llama protuberancia occipital externa. La protuberancia occipital externa que se encuentra, es una pequeña protuberancia, obviamente, en la región nucal del cráneo. Y esta es la que me va a marcar siempre cuál es mi línea media. Y ahora sí, independientemente de si las vértebras entre sí se están moviendo muy poco, yo puedo ver claramente que no están en línea con la protuberancia occipital externa y eso es lo que me ayuda a diagnosticar una escoliosis. Excelente. Ok, y entonces ahora sí con esto tendríamos las cuestiones más relevantes de la columna como un todo. Tenemos en primera instancia, repasándolo, las funciones de la columna, importantísimo porque esto ya lo vamos a empezar a tomar en cuenta para las vértebras. Carga el peso del cuerpo, le da el movimiento al tronco, movimientos posturales, y protege a la médula. Tres funciones básicas de la columna vista como una sola estructura. Vamos a ver que estas tres están representadas en las estructuras de la vértebra, que es lo que forma la columna. Y también preguntas de examen en cuanto a la columna completa, las curvaturas primarias y secundarias, recordar cuál es cuál, que se van alternando, entonces está sencillo, se fijan es una y una. ¿Cómo aparecen? Ya vimos que las primarias están desde siempre, las secundarias aparecen conforme el peso va cambiando y sobre todo las deformidades, cifosis y lordosis. Y la escoliosis, que sería la desviación lateral. Correcto, entonces ahora sí, ya tenemos todo lo de la columna como un todo, vamos a pasar a las funciones o las características específicas de la vértebra. Bien, ahora sí pasemos a las vértebras como tal. Vamos a empezar por la descripción de lo que se conoce como una vértebra típica. La vértebra típica es básicamente, pues eso, la vértebra prototipo, la vértebra básica, con la que nosotros explicamos lo que, o las características y las estructuras que tiene cualquier vértebra, que es lo que estamos viendo en esta imagen, aunque particularmente siempre se usa una vértebra de la región lumbar para describir la vértebra típica, puesto que quizás es la que tiene la morfología más sencilla. Bien, vamos a tomarlo de manera muy práctica, muy organizada. Recordemos las tres funciones de la vértebra, de la columna, perdón. El peso, el movimiento y la médula. Es más, vamos a ponerlo en diferentes colores, creo que nos va a ayudar un poquito más a identificar esto. El peso, el movimiento y la médula. Proteger a la médula específicamente. Como dijimos varias veces, vamos a ver que estos tres usos, estas tres funciones de la columna, se van a manifestar en tres características o tres estructuras distintas de la vértebra típica. Vamos a verlo. La vértebra típica está dividida básicamente, o la división más general que le podemos realizar es dividirla en el cuerpo vertebral y el arco vertebral. Si nosotros lo vemos en esta figura, todo esto que está acá adelante, en la región anterior, esto corresponde al cuerpo vertebral. Y la estructura que se encuentra por atrás del cuerpo es el arco vertebral. Fíjense por los colores que estamos usando que aquí ya empezamos a adjudicar diferentes funciones a diferentes estructuras. El cuerpo vertebral, y ahorita vamos a profundizar mucho más en eso, el cuerpo vertebral se encarga de cargar el peso del cuerpo, del dorso, del tronco, por eso lo ponemos en negro, y el arco vertebral se encarga de cargar o de generar, perdón, el movimiento. Tendríamos, todo esto es el arco. Correcto.
Entonces, esta es la división básica de una vértebra. Si nosotros lo queremos esquematizar, normalmente lo ponemos de la siguiente manera. Esto es anterior, obviamente. La estructura que se encuentra anterior es el cuerpo vertebral. Esto obviamente sería posterior. Esto que está por acá es el arco vertebral. Perfecto. Ahorita vamos a hacer ese esquema un poco más bonito. Pero bueno, esta es la división básica de una vértebra. Por adelante el cuerpo, por atrás el arco. Y ya empezamos a ver las funciones que va a tener cada uno. Vamos con la descripción primero que nada del cuerpo vertebral. El cuerpo vertebral es una estructura relativamente sencilla en su descripción. Creo que se puede apreciar mejor en esta vista lateral. Nosotros vamos a tener, o los libros describen, que el cuerpo vertebral es básicamente un segmento de cilindro. O sea, es como si yo tuviera todo un cilindro así. Y le cortara un pedacito. Ese pedacito que saque, pues se vería más o menos así, ¿no? Como una lata, podríamos decir. Bueno, esta es básicamente la forma del cuerpo vertebral. Si ustedes se fijan, va a tener una cara superior, todo esto, toda una superficie superior, donde podríamos decir que estuvo uno de los cortes del cilindro, y va a tener de la misma manera una superficie inferior, que veríamos por acá, aquí no se alcanza a ver. Desde esta vista superior, por ejemplo, todo esto es lo que corresponde a esa superficie superior. Y como les digo, en la superficie inferior está igual. Muy bien. Y el resto del cuerpo vertebral pues sería toda la superficie externa, que como dijimos que era un segmento de cilindro, pues es completamente una circunferencia. O sea, no podemos tan claramente distinguir entre una cara superior, cara anterior, perdón, caras laterales y cara posterior. Es más bien un círculo completo, es una circunferencia como tal. Entonces podríamos hablar en general de una superficie externa. Y eso es básicamente lo que tenemos que ver en la descripción del cuerpo vertebral. Tenemos superficie superior, superficie inferior y toda la superficie externa, que es como una circunferencia básicamente. Obviamente vamos a tener un borde superior y un borde inferior, que es donde cambiamos de la superficie externa a las superficies superior o inferior. Muy bien. Hasta aquí está bastante sencillo. Ahora, como dijimos, ¿cuál iba a ser la función del cuerpo vertebral? ¿Qué función cumple el cuerpo vertebral dentro de las funciones específicas de la columna? El cuerpo vertebral se encarga específicamente del peso. Así como la columna tenía estas tres funciones en general, cada vértebra, como una representación en pequeño de la columna, cada vértebra tiene que encargarse o tiene que tener una estructura encargada de una de las tres funciones. La estructura encargada en la vértebra del peso es el cuerpo. Y esto me ayuda bastante a mí a entender más adelante lo que van a ser las cuestiones clínicas de la columna. Porque ahora, si yo sé que de lo que se encarga la columna, específicamente el cuerpo de una vértebra, es de cargar el peso, yo me puedo dar idea de qué tipo de articulaciones van a existir, por ejemplo, entre cuerpos vertebrales. No creo que sean articulaciones móviles, ¿verdad? Porque no quieren moverse el cuerpo quiere cargar el peso. Me puedo dar cuenta, por ejemplo, de que si yo tengo un paciente que tiene alguna afectación, alguna lesión de la columna, por algo que tenga que ver con un peso exagerado que se imprimió sobre la columna, vamos a decir, alguien que cae de una altura considerable, cae con los dos pies así parado y el peso que esto genera o la fuerza que esto genera lesiona la columna, pues yo me puedo ubicar que lo más probable es que la lesión esté en los cuerpos. ¿Por qué? Pues porque fue el peso lo que lo dañó. Y la estructura que se encarga de esto es el cuerpo. Entonces, ya desde ahorita estoy bastante ubicado en que cualquier cuestión que tenga que ver con el peso sobre la columna, si me están hablando que afectó a una vértebra en particular, ¿a qué porción de la vértebra será? Al cuerpo. Y en el examen me ayuda porque descarto las opciones que no tengan que ver con el cuerpo y me ayuda mínimo a quedarme entre menos opciones o inclusive a llegar a la respuesta correcta nada más con ese pequeño ejercicio mental. Entonces es muy importante que lo estemos comprendiendo. El cuerpo es el que se encarga del peso en la columna. Bien. Ahora, pasemos al arco vertebral.
El arco vertebral, como dijimos, es la porción posterior de la columna, lo que tenemos aquí en rojo. Y el arco vertebral va a estar a su vez subdividido en otras dos estructuras básicas. Vamos a ponerlo primero como un esquema. Nosotros dijimos, esto está obviamente muy esquemático, por eso está así como que todo geométrico. Nosotros dijimos, acá adelante tenemos al cuerpo vertebral. El arco vertebral, que es el que está atrás, se va a subdividir en dos estructuras. Primero, unas prolongaciones que van directamente en sentido posterior con respecto al cuerpo. O sea, de la porción posterior del cuerpo salen dos estructuras óseas directamente hacia atrás y nada más. Estas estructuras se van a llamar los pedículos de la vértebra o los pedículos del arco vertebral. Esto de aquí es el pedículo. Bien. Estos pedículos tienen de relevante que son la única estructura de todo el arco vertebral que entra en contacto con el cuerpo. Son la única estructura que está uniendo al cuerpo vertebral. Si lo quisiéramos ver con la lógica de la arquitectura, son los pilares del arco, ¿no? Un arco obviamente que está así, es decir, de una entrada de una iglesia, pues tiene este pilar y este pilar, que es lo que lo une al piso y mantiene el arco en pie. Bueno, en este caso los pilares del arco, lo único que toca el cuerpo, que toca el piso, son los pedículos. Bien, que son estas prolongaciones directamente posteriores y nada más. Ahora, del extremo posterior de los pedículos vamos a encontrar una segunda prolongación que también va hacia atrás, pero si te fijas, esta ya no va solamente hacia atrás, sino que va hacia atrás y hacia la línea media. Esta prolongación, que ya no está en contacto con el cuerpo, sino que más bien está en contacto con los pedículos, o sea, ya no nace de la porción posterior del cuerpo, sino nace de la porción posterior del pedículo, y que ya no va nada más hacia atrás, sino que va hacia atrás y hacia la línea media hasta que llegan inclusive a juntarse la una con la otra. Esta sería la segunda estructura del arco, que se conoce como la lámina. Estas son las láminas del arco vertebral. Estas dos son las estructuras básicas de una vértebra. Si ya lo entendimos en este esquema, pedículo, lámina, vamos a pasarnos a la representación de una vértebra, esta figura anatómica. Si nosotros aplicamos bien esto que vimos aquí, creo que aquí nos vamos a ubicar muy sencillo. Todo esto es el arco. Específicamente, estas estructuras que tenemos aquí tendrán que ser, ¿qué porción del arco? Tendrán que ser los pedículos, claro, porque estamos viendo, como dijimos, que son prolongaciones posteriores del cuerpo vertebral, directamente de la superficie o de la porción posterior del cuerpo, y que van hacia atrás y nada más. Estas estructuras van hacia atrás y ya. Ahora, estas otras, fíjate que son prolongaciones ya no del cuerpo, sino del pedículo, estas otras, y que aparte van hacia la línea media hasta que se unen, esta de aquí y esta de acá, van a ser las láminas, claramente. Lámina y lámina. Muy bien. Y aquí tendríamos ya entonces la estructura básica o el esqueleto, por así decirlo, del arco vertebral. Pedículo, directamente hacia atrás del cuerpo, lo único que entra en contacto con el cuerpo, y luego la lámina, que va hacia la línea media y viene de la porción posterior, no del cuerpo, sino del pedículo, hasta que se une con la otra lámina en la mera línea media de la porción posterior y se cierra el arco vertebral. Excelente. Ahora, si nosotros le tenemos que adjudicar una función al arco vertebral, entre las tres funciones de la columna, era el movimiento. Nosotros sabemos obviamente que los huesos como tal no se pueden mover, sino que necesitan que los músculos actúen sobre estos huesos para que suceda el movimiento. Entonces, lo que tiene que hacer el arco es poner o ofrecerle al músculo pues varios sitios de los que se pueda agarrar para que el músculo se inserte ahí y desde ahí pueda mover a la columna. Por eso voy a notar que el arco vertebral tiene tantas apófisis. Tiene esta prolongación en sentido lateral, una de cada lado. Tiene toda esta prolongación en sentido posterior. Estas apófisis sirven para que los músculos se puedan insertar sobre ellas y al momento de que el músculo se agarra
de las vértebras las pueda mover. Por eso el arco es el que se encarga del movimiento. Por eso el arco es el que tiene todas estas apófisis, para que los músculos tengan lugar donde insertarse y mover a la columna, a la vértebra, y a la columna en general. Entonces, vamos a hablar primero de estas apófisis, específicamente de las que se prolongan en sentido lateral. Serían esta de acá y esta otra. Fíjate, si yo las quisiera ubicar en esta representación esquemática que estábamos haciendo de la vértebra, nosotros diríamos que es justo de este punto desde donde sale una de las prolongaciones laterales. Obviamente no está tan larga. Voy a borrar un poquito aquí. Una de las prolongaciones laterales que iría en este sentido. Y de este punto la otra, que iría igual en este sentido. Estas apófisis que van lado a lado, estas apófisis de aquí se van a llamar apófisis transversas. Apófisis transversas. Una hacia la derecha, una hacia la izquierda. ¿Para qué sirven las apófisis transversas? Como estamos mencionando, sirven simple y sencillamente para que los músculos tengan lugar donde insertarse. No tiene mucho misterio. Ahora, ¿hay alguna otra pregunta de examen que me pudieran hacer a partir de la apófisis transversa? Creo que solo una. Y es que a veces nos pueden preguntar específicamente de dónde nace la apófisis transversa o de dónde está saliendo, por así decirlo. Si nosotros nos vamos al esquema que hicimos aquí, veríamos que están justo en el punto de unión entre el pedículo y la lámina. Justo donde se une el pedículo con la lámina, vamos a verlo en nuestra figura acá, anatómica, justo del punto donde se une el pedículo con la lámina, justo de ahí encuentro que nace y se prolonga en sentido lateral la apófisis transversa. Entonces, aquí está el punto donde se une pedículo con lámina y justo de ahí es de donde viene la apófisis transversa, lo mismo del otro lado. Entonces, si a mí me llegan a preguntar de dónde se prolonga, de dónde nace o de dónde surge la apófisis transversa, yo voy a decir, obviamente que del arco vertebral, recordando que el arco es el del movimiento, por lo tanto él es el que quiere las apófisis para que los músculos se inserten y la puedan mover. Obviamente del arco vertebral, específicamente del sitio de unión de los dos componentes básicos del arco, sitio de unión del pedículo y la lámina del arco vertebral. Excelente. Ahora, además de estas apófisis transversas, vamos a encontrar otra apófisis muscular que sería esta prolongación en sentido posterior. Esta segunda apófisis va a recibir el nombre de apófisis espinosa. Apófisis espinosa. Y si la vemos en esta figura, es una prolongación directamente posterior que va justo sobre la línea media. Apófisis espinosa. Una prolongación directamente posterior que nace de la línea media. Si yo la quisiera ubicar en mi esquema, la apófisis espinosa nace de esta manera. Va sobre la mera línea media, hacia atrás, pero fíjate que esta va a aparecer o va a surgir de otro punto distinto. Así como dijimos que la apófisis transversa, esta de aquí, salía del punto de unión del pedículo con la lámina, la apófisis espinosa, esta de acá, va a salir del sitio de unión de las dos láminas. Recordemos que nosotros habíamos dicho que las láminas eran prolongaciones que van en sentido no solo posterior, sino que posterior y medial, hasta que se une una lámina con la otra. Justo en ese punto donde se une una lámina con la otra, que es en la línea media, en la porción posterior del arco, justo aquí donde se une una lámina con la otra, de ahí es desde donde nace la apófisis espinosa. Entonces, pues esa podría ser la pregunta que nos hicieran en un momento dado. ¿De dónde sale la apófisis espinosa? Sitio de unión entre las láminas. ¿De dónde sale la apófisis transversa? Sitio de unión del pedículo con la lámina. Preguntas muy sencillas, no muy relevantes clínicamente ni mucho menos, pero que nos pueden realizar. Muy bien. Tanto la apófisis transversa como la apófisis espinosa van a ser particularmente sitios de inserción, como decíamos, para músculos y para ligamentos que se van a encargar de todo lo que tenga que ver con el movimiento de la columna o el movimiento de la vértebra particularmente. Muy bien. Pero todavía no hemos terminado con las estructuras del arco vertebral. Aquí ya quedó claro lo que es la apófisis transversa, lo que es la apófisis espinosa, pedículo, lámina, muy bien.
Nos faltan, sin embargo, todavía otras apófisis. Vamos a ver. Ahora vamos a tratar de dibujar una representación lateral de la columna. Vamos a decir, o de las vértebras. Vamos a decir que ahora esto es anterior y acá es posterior. Bien. Si esto es anterior, pues obviamente aquí adelante va a estar el cuerpo vertebral. Va a ser un poco más pequeño. Obviamente acá adelante va a estar el cuerpo vertebral, como estamos mencionando. ¿Qué estructura sería esta? Que viene así directamente en sentido posterior con el cuerpo vertebral. Obviamente el pedículo, ¿verdad? Como habíamos dicho, el pedículo es lo único que está en contacto con el cuerpo vertebral. Entonces aquí ya estaríamos hablando del arco, aquí viene el pedículo. Vamos a decir que aquí específicamente estuviera el sitio de unión con la lámina. Y de aquí, como sabemos, la lámina pues se va a prolongar así en sentido posterior y medial hasta que se une con la lámina del lado contrario y se cierra el arco vertebral. Algo más o menos así. Ya de aquí saldría nuestra apófisis espinosa. Vamos a poner aquí para no perdernos, pedículo, lámina. Ok, aquí lo estamos viendo, como les digo, de una vista más o menos lateral. Y bueno, recordemos que la columna es el conjunto de todas las vértebras, o sea, aquí arriba lo que va a haber es otra vértebra, con otro cuerpo, con otro pedículo, con otra lámina, etc. Ok. Bien, aquí sería otro cuerpo vertebral. Ahora, justo del sitio de unión entre pedículos y láminas otra vez, justo donde se une el pedículo con la lámina, como dijimos, hacia los lados salían las apófisis transversas. Pero resulta que hacia arriba y hacia abajo también van a salir otro par de apófisis. Justo donde se une el pedículo con la lámina, sale hacia arriba una apófisis así y hacia abajo otra apófisis así. Y esto sucede a lo largo de todas las vértebras. Esto va pasando a lo largo de toda la columna. O sea, acá arriba, esta vértebra también tendría una apófisis así, que va hacia abajo, y una apófisis así, que va hacia arriba. Estas apófisis se llaman apófisis articulares. Apófisis articulares. Porque se van a empezar a articular entre sí. De esta manera. Fíjate cómo la apófisis articular superior de la vértebra de abajo se va a articular con la apófisis articular inferior de la vértebra de arriba. Y aquí ya tenemos una articulación. Y esto va a estar pasando a lo largo de toda la columna. Por ejemplo, si yo quiero dibujar todavía otra vértebra acá más arriba, vamos a poner el cuerpo vertebral, el pedículo, la lámina, justo de aquí, de la unión del pedículo con la lámina, sale una apófisis articular inferior y también va a haber claramente una superior. Y aquí se vuelven a articular. Siempre la inferior de la de arriba con la superior de la de abajo. La inferior de la de arriba con la superior de la de abajo. Y así, fíjate lo que se va armando. Se va armando toda una cadenita de articulaciones de los arcos vertebrales. Y esta cadenita va a lograr que entonces toda la columna se mantenga unida. Estas articulaciones que suceden entre apófisis articulares, fíjate, bueno, antes de pasar a esto vamos a verlos aquí, son estas apófisis. Esta es la inferior, esta es la superior. Aquí obviamente vendría la inferior de la de arriba y aquí se articularía con la superior de la de abajo. Que aquí se alcanza a ver menos, pero es esta apófisis y esta otra. Aquí nada más vemos las superiores, por ejemplo. Pero creo que en este esquema se alcanza a apreciar muy bien. Apófisis articular inferior con apófisis articular superior. Así es como se va armando toda la cadena de articulaciones entre los arcos.
Estas articulaciones que suceden entre las apófisis articulares, que son las articulaciones del arco vertebral, se llaman articulaciones cigapoficiarias. Tengan cuidado con esto, este no es un tipo de articulación. Los tipos de articulación son otros, ¿no? Trocoide, pivote, que son el mismo, bueno, trocleartrosis, artrodia, etc. Este es un nombre. Específicamente las articulaciones que suceden entre las apófisis articulares reciben el nombre de articulación cigapoficiaria. Son las articulaciones entre apófisis articulares, específicamente las articulaciones entre los arcos vertebrales. Y ustedes son muy listos, yo lo sé. Entonces, ustedes sin mucho problema me van a poder más o menos decir de qué tipo de articulación creen que sea una articulación cigapoficiaria. Recuerden esto, por eso hicimos tanto hincapié. El cuerpo carga el peso y el movimiento lo hace el arco. ¿Qué tipo de articulación tendrá que ser la cigapoficiaria si son las articulaciones del arco vertebral? Las apófisis del arco vertebral son las que están haciendo esta articulación. Pues tendrá que ser una articulación móvil. En otras palabras, ¿cuál es el único tipo de articulación móvil? Es una sinovial. No sé por qué le puse las comillas aquí. Ahorita se las quito. Es una sinovial directamente. No cabe duda. Porque si estamos diciendo tantas veces que el arco vertebral es la porción que le da movimiento, entonces la articulación entre arcos, que es la cigapoficiaria, pues tiene que ser móvil, tiene que permitir el movimiento. Es una sinovial. Y obviamente en la siguiente lección vamos a hablar a fondo de las articulaciones de la columna, pero desde ahorita creo que lo podemos entender de manera muy lógica. Tiene que ser sinovial. De la misma manera, la articulación entre los cuerpos, y también la vamos a revisar a fondo en la lección siguiente, pero de la misma manera, la articulación que sucede entre los cuerpos, como los cuerpos son los que cargan el peso, pues no va a ser una articulación sinovial porque no se quiere mover para nada. Más bien, recuerden de la lección anterior donde hablamos del sistema esquelético y las articulaciones, recuerden cuál es el tipo de articulación que nos ayuda a amortiguar el peso. Son las articulaciones cartilaginosas secundarias, ¿verdad? La sínfisis, donde hay una almohadita de cartílago entre los huesos. Eso es exactamente lo que va a suceder entre los cuerpos vertebrales de la columna. Vamos a encontrar entre cada cuerpo y cuerpo una almohadita de cartílago que se va a llamar disco intervertebral. Por lo tanto, las articulaciones entre los cuerpos vertebrales, como son para el peso, van a ser cartilaginosas secundarias o lo que nosotros llamamos sínfisis a través de estos discos intervertebrales. Los vamos a revisar a fondo en la siguiente lección, pero como les digo, creo que no es necesario que hayamos ya leído esto específicamente para poder saberlo. Aquí estamos aplicando cuestiones muy lógicas. Y aquí espero que te esté quedando claro el valor de, primero, hablar de conceptos muy básicos, muy generales y ver cómo van a seguir aplicando conforme más y más nos vamos metiendo en detalles. Aquí, por ejemplo, ya tenemos varias cosas que podemos sacar del cuerpo y del arco. Cualquier lesión que tenga que ver con el peso, con la fuerza imprimida sobre la columna, tiene que ser sobre el cuerpo. Y las articulaciones del cuerpo, porque el cuerpo es el del peso, y las articulaciones del cuerpo, pues ya sé de qué tipo son sínfisis, porque quiere cargar peso. ¿Qué articulación me favorece a cargar peso? Discos intervertebrales, o sea, poner almohaditas de cartílago, o sea, cartilaginosa secundaria, o sea, sínfisis. Muy bien. Y para el arco, cualquier paciente que tenga una lesión, recordando que el arco es para el movimiento, cualquier paciente que tenga una lesión de la columna por un movimiento, porque se dobló de más, porque se torció, porque lo que sea, va a ser sobre el arco normalmente, o sobre las estructuras del arco, ligamentos del arco, músculos del arco, pero siempre del arco cuando sea movimiento. Entonces, eso ya me ubica bastante. Y, obviamente, cuando me hablen de las articulaciones del arco vertebral, si yo sé que es el del movimiento, pues tienen que ser sinoviales, que son las articulaciones móviles que tiene el cuerpo. Excelente. Y entonces aquí ya tendríamos la descripción en general de la columna, de la vértebra, perdón, típica, que forma la columna. Sin embargo, dejamos pendiente una tercera función de la columna, que era la protección de la médula espinal. Resulta que la médula espinal, fíjate, va a estar justo aquí adentro, entre el cuerpo hacia adelante y el arco hacia atrás. Todo este espacio que queda aquí recibe el nombre de conducto raquídeo o canal medular, pero solo en su conjunto. Si yo veo esta estructura de aquí nada más, en una sola vértebra, esto se llama agujero vertebral.
Este es el agujero vertebral, que es el agujero que se encuentra entre el cuerpo hacia adelante y el arco hacia atrás. Pero cuando pongo todas las vértebras en orden, esos agujeros vertebrales se van juntando y van formando entonces un túnel entre todos ellos. Ese túnel es el canal o conducto medular, canal o conducto raquídeo. Eso es de lo que estamos hablando. Aquí dentro está la médula espinal y por lo tanto ahí es donde adquiere su protección. Por lo tanto, cualquier afectación de la médula espinal tiene que ver con una afectación de quién. Tiene que ver con que algo haya entrado o se esté comprimiendo o lo que sea esté pasando, pero ¿dónde? En el agujero vertebral, que en el conjunto de todos los agujeros vertebrales, recordemos, se convierte en el conducto vertebral. Agujero vertebral. Este es el sitio donde vamos a encontrar a la médula. Este es el sitio donde cualquier cosa que suceda va a afectar a la médula, básicamente. Y ahora sí, esta es nuestra vértebra típica. Estas son sus estructuras y a pesar de que no nos estamos metiendo tanto a la función de, creo que sí la vamos entendiendo de manera bastante lógica. El arco para el movimiento, el cuerpo para el peso, el agujero vertebral para la médula, con todo lo que esto conlleva. Muy bien. Ok, entonces, una vez que vimos ya las características, las estructuras de una vértebra típica, nos vamos a tener que pasar a las diferentes regiones de la columna. Resulta que la columna está dividida en distintas regiones. Nosotros hablamos de una columna cervical, de una columna torácica o dorsal, de una columna lumbar, de una columna sacra y del coxis. ¿Por qué la columna está dividida en estas distintas regiones? ¿Por qué las primeras 7 vértebras son cervicales y luego las 12 que siguen son torácicas y luego las 5 que siguen son lumbares? ¿Por qué específicamente estos números? Bueno, resulta que cuando los anatomistas estaban viendo la columna, se dieron cuenta que ciertas vértebras compartían características que ninguna otra tenía. Vamos a decir, al momento de estar viendo la columna como tal, los anatomistas dijeron, ¿sabes qué? Estas primeras 7 vértebras tienen algo que ninguna otra vértebra tiene. Entonces, a estas les vamos a llamar o las vamos a formar en una región específica, que fue la región cervical. Después, las 12 que siguen tienen algo que ninguna otra vértebra tiene. Entonces las vamos a formar en una sola región, que es la región torácica o dorsal. Los dos nombres son correctos. Vamos a poner aquí de todos modos torácica. Después, las 5 que siguen tienen características que ninguna otra tiene. Bueno, entonces van a ser una región específica. Y esa fue la región lumbar. Vamos a ver. Ahí está. Y al final tenemos dos formaciones más particulares de la columna que vamos a llamar el sacro y el coxis. Esas las vamos a estudiar en otras regiones anatómicas específicamente. Correcto. Entonces, estas características que ciertas vértebras tienen hicieron que se conformaran en regiones específicas. 7 vértebras torácicas, los que le llamamos normalmente C1, C2 hasta C7. 12 vértebras torácicas o 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas o dorsales y 5 vértebras lumbares. Podríamos decir a grandes rasgos que el sacro también va a contar con 5 vértebras, pero conforme vamos a ver un poco más adelante es muy distinto y por lo tanto se ve por separado, o a mí me gusta verlo por separado al menos. Correcto. Entonces, lo importante que vamos a ver ahorita va a ser o van a ser las diferentes características que las vértebras tienen que hacen que entren dentro de un grupo o dentro de otro. Vamos a empezar por la primera región, que son las vértebras cervicales. Recuerden que tiene que tener ciertas características que hagan que conformen un grupo dentro de ellas como tal. Y normalmente las características a mí me gusta dividirlas en características objetivas y características subjetivas. ¿A qué me refiero con esto? Una característica objetiva es aquella característica que o está o no está.
un agujero, una cara articular, una apófisis, etc. Es algo que simple y sencillamente está o no está. A simple vista lo puedes ver. Una característica subjetiva sería más bien algo que tenga que ver con la apreciación de quien lo observa. Una forma o un tamaño. Podríamos decir que los cuerpos vertebrales de cierta región anatómica son grandes, pero pues esto es más como de apreciación, ¿no? ¿Qué tanto es grande, qué tanto es pequeño? O que la forma de un agujero vertebral es más o menos redonda. Pues otra vez es una cuestión medio apreciativa. A esto me refiero yo con una característica subjetiva. Todas las regiones anatómicas de la columna, todas las vértebras van a tener características de los dos tipos. Características objetivas, vamos a ponerlas en azul, y características subjetivas, vamos a ponerlas en rojo. Correcto. Específicamente hablando de la columna cervical, vamos a hablar primero de sus características subjetivas, porque son muy lógicas realmente. La primera característica tiene que ver con el tamaño del cuerpo vertebral. Recuérdame para qué servía el cuerpo vertebral. El cuerpo vertebral, lo repetimos ya 1.000.000 de veces durante esta lección, el cuerpo vertebral sirve para cargar el peso del cuerpo. Por lo tanto, si estamos hablando de la región más superior de la columna, donde está la menor cantidad de peso, porque apenas se va a empezar a acumular, no quiere decir que no cargue nada de peso, pero es menos que más abajo, donde ya se va juntando todo. Si estamos hablando de la porción más superior de la columna, donde el peso es el menor posible, ¿qué tamaño crees que tenga el cuerpo vertebral? ¿Crees que sea muy grande o muy pequeño? Pues muy lógicamente, el cuerpo vertebral es pequeño en la región cervical de la columna. El cuerpo es pequeño. Aquí lo ponemos como cuerpo bajo en altura. Vamos a encerrarlo en rojo porque corresponde a una de nuestras características subjetivas. Cuerpo bajo en altura. Es un cuerpo chiquito, básicamente. ¿Por qué? Pues porque todavía no hay tanta función que tenga que hacer. Todavía no se va acumulando tanto peso. Es muy lógico, ¿no? Correcto. Tendríamos la forma, la superficie, etcétera. Quizás esto no es tan importante. Y esta otra sería la característica subjetiva más relevante, que es el agujero vertebral en forma triangular y además va a ser grande en tamaño. El agujero en tamaño, comparado con el resto de las regiones anatómicas de la columna, el agujero de la región cervical es grande. ¿Por qué? Vamos a ponerlo aquí. Otra vez, recordemos para qué sirve el agujero vertebral. En nuestras 3 funciones básicas de la columna, el agujero servía para darle protección a la médula. Y aquí lo que vamos a ver es que la médula está más ancha que en otras regiones anatómicas, porque específicamente en el cuello es donde se forma un plexo que da de golpe todos los nervios para la extremidad superior, que son bastantitos. Entonces, si en este punto del cuello la médula de golpe va a querer soltar tantos nervios, podríamos decir que de cierta manera la función de la médula está más cargada en el cuello que por ejemplo en el tórax. La médula está así en el cuello y luego en el tórax se hace un poco más delgada, porque en el tórax ya tiene menos nervios que sacar, mientras que aquí son bastantes, formando todo el plexo braquial, que es todo el plexo de la extremidad superior. Aquí son un chorro de nervios los que tiene que dar en un espacio relativamente corto. Todos los plexos braquiales, esto es la médula. Mientras que en la región torácica, la médula simplemente va dando unos pocos nervios, que son los nervios intercostales. Así. Entonces, como tiene más trabajo en la región cervical, pues la médula está más ancha en la región cervical. Por lo tanto, si la médula va a estar dentro del agujero vertebral, por lo tanto, el agujero vertebral debe de ser grande. Entonces, características subjetivas de la columna vertebral cervical: tiene un cuerpo pequeño porque hay poco peso todavía y un agujero vertebral grande porque la médula está más ancha en esta región porque está dándonos de golpe todo el plexo de la extremidad superior, todo el plexo braquial. Y además, bueno, nos mencionan que el agujero tiene forma triangular. Otra vez, pues es muy apreciativo, ¿no? Pero bueno, aquí está a grandes rasgos esta forma triangular. Correcto. Estas características, como mencionamos, son características puramente subjetivas. Ahora, vamos a las características objetivas. Como dijimos, las características objetivas
o son estructuras que o están o no están. El mejor ejemplo de una característica objetiva en la región cervical de la columna son estos agujeros que tenemos aquí. Agujeros que se llaman agujeros transversos. Fíjate cómo están dentro de las apófisis transversas, que ya se ven muy diferentes, ¿no? Esta apófisis transversa no se parece nada a la de la apófisis transversa de la vértebra típica, de la región lumbar esta, pero sigue siendo la apófisis transversa. Dentro de las apófisis transversas de la columna cervical encontramos estos agujeros que se llaman agujeros transversos. Estos agujeros transversos están desde la sexta vértebra cervical hasta la primera, o sea, desde C6 hasta C1, están atravesados por una vértebra. Para eso es que están ahí, por una arteria, perdón. Para eso es que están ahí, para que pueda pasar una arteria. Esta arteria es la arteria vertebral. Dentro de los agujeros transversos se encuentra una arteria que es la arteria vertebral, pasando por el agujero transverso desde C6, C5, C4, C3, C2 hasta el de C1 y posteriormente va a entrar al cráneo. Muy bien. Esta quizás es la característica más llamativa de la región cervical. O sea, si tú agarras una vértebra y no sabes cuál es, lo más fácil de notar para decir, es cervical, es el agujero transverso. Muy bien. Y como decíamos, esto es algo que o está o no está. Ninguna otra vértebra tiene un agujero transverso más que las de la región cervical. Por lo tanto, esta es una característica objetiva. Directamente se ve fácil si la tiene o no la tiene, el agujero transverso. Muy bien. Segunda característica objetiva de la columna cervical, vamos a ver que sus apófisis, tanto la espinosa como las transversas, no terminan en un solo vértice, como si sucede con la vértebra típica. Vamos a compararlo. Fíjate cómo la apófisis transversa y la apófisis espinosa terminan en dos prolongaciones distintas. Vamos a compararlo con la vértebra típica y pues vemos que no se parece nada. Tanto en las apófisis transversas como en la espinosa, la vértebra típica termina en un solo vértice, vamos a decirlo, en una sola prolongación. La región cervical no. La región cervical lo hace en dos prolongaciones, se bifurca. A esto es a lo que nosotros le llamamos que la apófisis, aquí menciona solo la espinosa, pero la transversa también. Las apófisis como tal, vamos a tachar esto de espinosa, van a ser cortas, eso es más subjetivo que otra cosa, y sobre todo lo que me importa, van a ser bífidas. ¿A qué nos referimos con bífidas? A que termina bi de 2, a que termina en dos prolongaciones, en dos vértices. Apófisis en general, cortas y bífidas. Esto es lo importante. Y obviamente esto es una característica 100% objetiva, porque yo puedo tomar la vértebra y directamente decir si es o no es bífida. Cortas y bífidas. Otro concepto que a veces nos encontramos en los exámenes para describir esto de apófisis bífidas es apófisis bituberculadas. Es exactamente lo mismo. Las apófisis de la región cervical, transversas y espinosa son bituberculadas o bífidas, además de ser relativamente cortas. Eso es una característica objetiva de la columna cervical. Y por último, la columna cervical va a tener otra característica objetiva como tal. Si nosotros recordamos un poquito lo que mencionamos anteriormente, cuando hablábamos de, muy breve porque es la lección que sigue donde nos vamos a encargar de eso a fondo, pero hablamos muy breve de las articulaciones entre las vértebras, ¿no? Que existían las articulaciones entre los cuerpos, que quedamos que iban a ser sínfisis, con las almohaditas de cartílago, los discos intervertebrales, y las articulaciones entre los arcos, que iban a ser sinoviales porque tenían que dar movimiento, y que eran las sigapofisiarias, las que se daban entre las apófisis articulares. ¿Ok? Bueno, en la región cervical vamos a tener que agregar todavía otro tipo de articulación extra. Resulta que en los cuerpos de las vértebras cervicales nosotros encontramos en el borde inferior, en las caras laterales, unas carillas articulares que están aquí, así. Y en el borde superior encontramos unas apófisis, que aquí son estas pequeñas como pestañitas, que están a cada lado sobre el borde superior. Tenemos estas carillas articulares por el borde inferior y por el borde superior estas superficies articulares. Estas pequeñas apófisis que se prolongan
desde el borde superior de cada lado del cuerpo vertebral, esta pestañita, por así decirlo, que está aquí, a estas apófisis se les llaman apófisis unciformes. Apófisis unciformes. Apófisis unciforme. Correcto. Y estas apófisis se van a ir articulando con el cuerpo vertebral de la vértebra superior. O sea, cuando tengamos aquí al cuerpo vertebral de la vértebra de arriba, lo que va a suceder básicamente es que esta apófisis unciforme se va a articular con estas carillas, que serían estas, con las carillas inferiores aquí. Aquí se articula y aquí se articula. Y cuando nosotros tengamos al cuerpo de la vértebra de abajo, las apófisis unciformes de la vértebra de abajo se van a articular con las carillas de esta de arriba. Así. Entonces, esto conforma o esto nos va a resultar en otra articulación distinta entre cuerpos vertebrales. Obviamente existe la sínfisis, la del disco intervertebral en la región cervical, pero a eso le agregamos una segunda articulación, que es la de la apófisis unciforme con las carillas del borde inferior del cuerpo de arriba. A esta articulación, de manera pues sencilla, si recordamos que la apófisis se llama unciforme, se le va a llamar articulación uncovertebral. Articulación uncovertebral. Solamente existe en la región cervical. Ninguna otra región tiene estas apófisis unciformes, por lo tanto ninguna otra región tiene esta articulación extra entre los cuerpos vertebrales, que es la uncovertebral. Perfecto. Y esto otra vez obviamente va a consistir o va a formar una característica objetiva, porque la apófisis o está o no está, no puede haber tanto misterio. Apófisis unciforme, característica objetiva de la región cervical. Estas son básicamente las características que definen a la columna cervical. No creas que esto es muy importante quizás para una cuestión clínica, ni mucho menos, realmente no, pero pues son preguntas que tenemos que tener en mente, ¿no? ¿Cuáles son las características? Si yo agarro una vértebra, ¿con qué puedo basarme o en qué puedo basarme para decir que es una vértebra cervical? Subjetivamente, que el cuerpo sea pequeño, el agujero sea grande y triangular, el agujero vertebral. Y objetivamente, que tenga agujeros en la apófisis transversa, que es el agujero transverso, para que pase la arteria vertebral de C6 para arriba. Que sus apófisis, tanto espinosa como transversa, sean bífidas o bituberculadas. Y que el cuerpo en el borde superior tenga las apófisis unciformes para articularse con las carillas del borde inferior del cuerpo de arriba en la articulación uncovertebral. Excelente. Estas características, como mencionamos, tomo un poquito de agua. Estas características, como mencionamos, son las características de la región cervical. Ahora, estas características solamente aplican para las vértebras típicas de la región cervical. Porque resulta que dentro de la región cervical vamos a encontrar vértebras que ni siquiera cumplen con estas características o que tienen características especiales por sí mismas. Serían C1, C2, C6 y C7. Dentro de las 7 vértebras cervicales, estas 4 se consideran atípicas. Cada una por una cuestión distinta, cada una tiene algo diferente que la convierte en atípica. Y cada una tiene otra manera de llamarse, o bueno, excepto C6. A C1 le llamamos el atlas, a C2 le llamamos el axis y a C7 le vamos a llamar la vértebra prominente. C6 técnicamente no tiene otra manera de referirse y realmente en nuestro curso C6 es la menos importante. Normalmente en los exámenes ni siquiera se toma C6 como una atípica. Es una característica muy específica la de C6, la que la convierte en atípica. Pero bueno, te lo menciono para que lo sepas. C1, C2, C6 y C7, atlas C1, axis C2, prominente C7, estas 4 vértebras son consideradas atípicas dentro de la región cervical.
cada una, como te digo, por algo distinto. Entonces, vamos a verlas particularmente. Empezamos por la primer vértebra de toda la columna, la primer vértebra de la región cervical, que es C1. A esta vértebra, como dijimos, se le llama atlas. Esta vértebra de C1 es la más atípica de toda la columna. ¿Por qué? Porque ni siquiera tiene el componente anterior básico de una vértebra. Cuando nosotros hablamos de la vértebra típica dijimos, una vértebra de cajón tiene el cuerpo adelante y el arco vertebral atrás. Bueno, acá ni eso. Acá vamos a ver que la característica más particular de la primera vértebra cervical de C1 del atlas es que no tiene cuerpo vertebral. Entonces, desde ahí ya se me hizo completamente distinta la descripción que necesito hacer, porque para cualquier otra vértebra yo empezaba anterior el cuerpo y describo lo que tenga de relevante, posterior el arco y describo lo que pueda tener de relevante. Acá ni eso podemos hacer. Entonces tenemos que describirlo de manera distinta. Vamos a ver. Si estamos hablando de que C1 no tiene ni cuerpo vertebral, entonces, ¿qué es lo que sí tiene? ¿Qué le voy a describir? Porque no tiene ni cuerpo ni arco, entonces vertebral como tal. Bueno, C1 va a estar formado por un arco anterior, que sería este de acá. A esto le vamos a llamar el arco anterior de C1. Un arco posterior, que estaría por acá. Y uniendo a estos arcos a cada lado, ponemos aquí en rojo, unas estructuras que se van a llamar masas laterales. A cada lado los arcos están unidos a través de estas masas laterales. Las ponemos aquí en rojo. Masa lateral y masa lateral. Perfecto. Entonces, estas son las estructuras básicas de la columna, de la vértebra C1 del atlas. También tiene, si te fijas, una apófisis transversa, también tiene agujero transverso, también va a pasar por aquí la arteria vertebral, o sea, hasta ahí al menos eso sí se parece al resto de la región cervical, pero de ahí en fuera muy distinto. Estas son las estructuras que forman a C1. Arco anterior, arco posterior, unidos a cada lado a través de las masas laterales. Perfecto. El axis, que es C2, el axis va a ser mucho más parecido ahora sí a una vértebra cervical típica. Si dijimos que a C1 lo que la hacía atípica era que no tenía cuerpo, o sea que le faltaba algo, C2 va a ser atípica más bien porque le sobra algo. C2 sí tiene cuerpo vertebral, sí tiene arco vertebral, sí tiene sus apófisis articulares superiores, inferiores, etc. Lo que le pasa a C2 más bien es que le sobra una estructura. C2, desde la superficie superior de su cuerpo vertebral, va a tener una prolongación que va directamente hacia arriba, que estaríamos viendo aquí. Fíjate, desde la superficie superior del cuerpo tiene una prolongación que va directamente hacia arriba, que se va a llamar el diente del axis o apófisis odontoides. Odontoides, a final de cuentas, significa en forma de diente. Entonces, desde la porción superior de C2 sale en sentido superior, sale hacia arriba, esta pequeña apófisis que se llama diente del axis o apófisis odontoides. Esta estructura es lo que la convierte en atípica. Y como estamos diciendo que esta estructura va en sentido superior, resulta que esta estructura va a quedar, si la quisiéramos dibujar en esta figura, va a quedar justo aquí. O sea, va a quedar a la altura del arco anterior de C1. Como va hacia arriba, termina estando a la altura de C1. Si lo vemos acá, aquí estaría, esta es la apófisis odontoides de C2. Fíjate cómo esta apófisis odontoides ya está a la altura de C1. C2 está acá abajo. La odontoides está a la altura de C1 y de hecho se va a articular con C1, algo que vamos a hablar un poquito más adelante. Muy bien. Entonces, eso es lo que va a convertir a C2 en atípica. Y obviamente las articulaciones entre estas dos vértebras, C1 y C2, pues van a ser bastante distintas. Lo vamos a ver en la siguiente lección. Perfecto.
Bueno, y C7 ya es mucho más parecida a una vértebra cervical típica. C7 solamente va a ser considerada atípica porque su apófisis espinosa no es bífida. Nosotros dijimos que una de las características principales de la columna cervical era que sus apófisis eran bífidas. Bueno, C7 no tiene una apófisis espinosa bífida. Tiene una apófisis espinosa básicamente igual que la de T1, o sea, ya que la región torácica, así, con un solo vértice. Por lo tanto, vamos a considerarla también atípica. Y es la vértebra que normalmente, C7, es la vértebra que normalmente protruye más en sentido posterior. Su apófisis espinosa protruye más en sentido posterior. Si nosotros nos tocamos la cara posterior del cuello, sentimos una bolita, más o menos donde está la porción superior de los hombros, en la línea media. Esa bolita es la apófisis espinosa de C7. Por eso se le llama vértebra prominente, porque protruye más que cualquier otra en sentido posterior. Muy bien. Y bueno, C6, que como les digo, C6 dudo que vaya a venir en algún examen, es una cuestión ya muy clavada, muy descriptiva. Pero bueno, solo para que lo sepan, resulta que C6 en la cara anterior de su apófisis transversa tiene un pequeño tubérculo que se llama tubérculo carotidio. Y está ahí para presionar un poquito al sistema de la arteria carótida. Se llama tubérculo carotidio o también tiene un epónimo tubérculo de Chassaignac. No es muy importante, es una cuestión puramente descriptiva de la anatomía, pero pues si a alguien le queda la curiosidad, C6 tiene un tubérculo en la cara anterior de la apófisis transversa, tubérculo carotidio o tubérculo de Chassaignac. Muy bien. Entonces, ahora sí, estas serían las vértebras cervicales con sus características y además las que son atípicas. Correcto. Las articulaciones entre estas vértebras van a ser sumamente importantes. Las vamos a mencionar en la siguiente lección. Pasaríamos entonces con las vértebras torácicas o dorsales. Estas vértebras, otra vez, van a tener características objetivas y características subjetivas. Normalmente las características que más nos sirven a nosotros para identificar una vértebra pues son las objetivas, ¿no? Porque las subjetivas, como son de apreciación, pues igual y podemos estar equivocados en nuestro juicio en este sentido. Con la objetiva es más difícil equivocarnos porque la objetiva o está o no está. Entonces, si a mí me preguntan qué característica define a una vértebra de la región que sea, normalmente voy a escoger primero una objetiva y después buscar una opción subjetiva. Y si vienen dos, pongo la opción objetiva como mi primera opción. Bien. Entonces, empezando con las vértebras torácicas, sus características subjetivas, la más importante es la forma y el tamaño de su agujero vertebral. El agujero vertebral va a tener forma circular y va a ser de un tamaño pequeño. ¿Por qué va a ser tamaño pequeño? Por lo que mencionábamos hace rato de la médula. Nosotros dijimos, como la médula tenía más nervios en la región cervical, porque daba de golpe todo el plexo braquial, como la médula tenía tantos nervios que dar en la región cervical, pues se hacía más ancha. Y eso hacía que tuviera que ser más grande el agujero vertebral, recordando que la médula está dentro del agujero vertebral. En la región torácica pasa todo lo contrario. En la región torácica hay muy poquitos nervios. ¿Por qué? Porque no hay extremidades, básicamente. En la región cervical se inerva toda la extremidad superior. Se ocupan bastantes nervios. En la región lumbar se va a inervar la extremidad inferior. Se ocupan bastantes nervios otra vez. Pero en la región torácica solamente estás inervando los nervios, solamente estás dando los nervios de los músculos intercostales, o sea, muy pocos. Por lo tanto, la médula va a quedar, consecuentemente, pues relativamente delgada. Y por lo tanto, el agujero vertebral puede ser, pues, pequeño. Esta es la característica subjetiva más importante de la región torácica de la columna. Su agujero vertebral es redondo y es pequeño. Y una característica que la verdad me parece un poco forzada es que el cuerpo vertebral tiene forma de corazón desde una vista superior. Obviamente aquí se refiere a un corazón como corazón de San Valentín, no un corazón anatómicamente correcto. Pero bueno, con mucha imaginación, más o menos ahí podemos ver esta formita de corazón del agujero vertebral. Obviamente esto es muy poco importante, o sea, no son cuestiones muy relevantes de la anatomía, ni mucho menos, pero pues para que en un examen no nos vayan a agarrar en curva, lo mencionamos. Ahí está muy forzosamente la forma de corazón del cuerpo vertebral. ¿Ok?
Las características más importantes en esta región van a ser, como dijimos, las características objetivas. La característica objetiva, por excelencia, de la región torácica, es que tiene carillas para articularse con unos huesos que solamente existen en la región torácica del tronco. ¿Qué tiene el esqueleto del tronco que no tiene el esqueleto de ninguna otra región del dorso? Las costillas, obviamente. Entonces, lo más importante para las vértebras torácicas es que tienen carillas articulares para las costillas, tanto los cuerpos vertebrales como las apófisis transversas. Esto es algo que vamos a explorar o vamos a describir a fondo cuando estemos en las lecciones de tórax, o sea, ya hasta nuestro segundo bloque, donde veamos obviamente las costillas una por una y etcétera. Sin embargo, desde ahorita me interesa que lo tengas en mente. Las características que definen a la vértebra torácica objetivas son las carillas para las costillas, que son estas de aquí. Fíjate cómo las tiene, tanto en el cuerpo vertebral. Aquí podríamos ver, por ejemplo, estas en el cuerpo vertebral, desde el borde superior. Las carillas para las costillas que se encuentran tanto en el cuerpo vertebral como en la apófisis transversa también vamos a encontrar estas carillas. Una carilla articular transversa, costal. Ok. ¿Qué sería esta de aquí en nuestra figura? Aquí en la cara anterior de las apófisis transversas tenemos una carilla también para las costillas. Esto, como las costillas solamente están en la región torácica, esto solamente existe en la región torácica y por lo tanto se convierte en la característica objetiva más específica para la región torácica. Ahora, la disposición de estas carillas costales es muy particular y tiene una explicación relativamente compleja, pero como te menciono, esto va a ser pertinente hasta que estemos en las lecciones de nuestro segundo bloque, cuando estemos empezando a hablar del tórax como tal. Ahorita me basta con que sepas que esto es lo que define la región torácica, carillas para las costillas, tanto en el cuerpo como en la apófisis transversa. Y aunque esto también lo vamos a describir a fondo, como mencionamos en el siguiente bloque, en el segundo bloque, todavía falta mucho, como lo mencionamos, con la región cervical había atípicas, con la región torácica también va a haber atípicas, que son, de manera sencilla, todas las que tienen el número 1, T1, T10, T11 y T12. Esa es la regla básica para las apófisis, para las vértebras, atípicas de la región torácica, todas las que tengan el número 1. La 1, la 10, la 11 y la 12. A veces se agrega a la novena, T9, a veces, pero esto no es tan directo. Las que siempre, sin duda, van a ser atípicas son las que tienen número 1. De todos modos, no te claves tanto en esto, lo vamos a mencionar cuando estemos en ese tema. Perfecto. Y llegaríamos por último a la región lumbar de la columna. Vamos a hacer aquí lo mismo. Vamos a dividir sus características subjetivas y objetivas. En esta región de la columna va a ser la única región en la cual normalmente las características subjetivas son más importantes que las objetivas, al menos en mi experiencia en exámenes. Cuando me preguntan qué característica define la columna cervical, normalmente la respuesta correcta es una característica objetiva. Cuando me preguntan qué es lo que define a una vértebra torácica, otra vez, normalmente la respuesta correcta es una característica objetiva. Pero en la lumbar, normalmente la respuesta que viene es una característica subjetiva. Entonces, ¿cuáles son las características subjetivas de las vértebras lumbares? Por mucho, la más importante es el tamaño del cuerpo vertebral. Aquí va a suceder exactamente lo contrario que mencionamos para la columna cervical. En la columna cervical nosotros dijimos, como es poco el peso que se ha acumulado a la altura de la columna cervical, como hay poquito peso todavía, pues entonces el cuerpo no tiene tanto trabajo y por lo tanto el cuerpo cervical es pequeño. Bueno, en la columna lumbar es al contrario, como ya estamos en la porción más inferior de la columna, pues ya se acumuló todo el peso de la cabeza, del cuello, del tórax, del abdomen, etcétera, de las extremidades.
Por lo tanto, este peso va a ser mucho mayor y por lo tanto, ¿qué porción de la vértebra tenía que responder a este peso? El cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo de la vértebra lumbar es mucho mayor. Esa es la característica más relevante realmente de la columna lumbar. El cuerpo vertebral es muy grande. Ahora, el agujero vertebral va a ser no tan grande como en la región cervical, pero sí más grande que en la región torácica. Este es un error que de repente podemos cometer, pensar que la columna o el agujero vertebral y la médula se van haciendo más delgados conforme más bajamos. No es así. La verdad es que el cambio no es gradual. O sea, como dijimos, en la región cervical es más ancha y luego en la región torácica se hace más delgada, pero luego en la región lumbar se vuelve a hacer un poco más ancha. Entonces el cambio no es gradual. Por lo tanto, el agujero vertebral de la región torácica es pequeño, el de la lumbar es más grande y el de la cervical es más grande. Y específicamente la forma del agujero vertebral es triangular. Muy bien. Triangular y más grande. Más grande que la región torácica. No necesariamente el más grande de todos. El más grande de todos realmente sería el de la región cervical. Correcto. Disculpe, me tengo un poco de alergia. Entonces sí, estas serían las características más importantes de la región lumbar, las subjetivas. En cualquier otra región, las más importantes serán las objetivas. En este caso no. Pero eso no quiere decir que no tenga características objetivas la región lumbar. La región lumbar va a tener dos pares de apófisis particulares para ella. Primero, unas apófisis que se encuentran en la porción posterolateral de la apófisis articular superior. Recordemos, estas son las apófisis articulares superiores, estas prolongaciones que se van a articular con las inferiores de la vértebra de arriba. Bueno, estas apófisis articulares superiores en la porción posterolateral tienen esta pequeña prolongación, esta pequeña apófisis que se va a llamar apófisis o tubérculo mamilar. Es muy pequeña realmente y es una cuestión pues muy descriptiva, entonces por eso no es la respuesta más correcta a la característica objetiva, o al menos no la más común, pero de que existen, existen y son estas, apófisis o tubérculos mamilares. Estos están aquí para la inserción de ciertos músculos profundos del dorso que vamos a ver en esa lección, específicamente músculos que están más desarrollados en la región lumbar, como podríamos decir el multífido y otros músculos que vamos a ver específicamente en esa lección. Y dijimos que iban a ser dos pares. Primero las apófisis mamilares, como te repito, están en la porción o en la superficie posterolateral de la apófisis articular superior, característica objetiva de la región lumbar. Y en la porción anterior de la apófisis transversa, cerca de la base de la apófisis transversa, en la porción anterior, vamos a tener otro tipo de apófisis, pequeñas también, aquí, que se llaman tubérculos o apófisis accesorios. Estos, la verdad que lo que más me importa aquí es que sepas en dónde están. Bueno, no, lo que más me importa es que sepas que son de la región lumbar. Porque honestamente no creo que te vayan a preguntar algo de este tipo de estructuras. Son estructuras muy poco relevantes y por lo tanto sería difícil sacar un caso clínico de estas. Pero de que te lo pueden preguntar, te lo pueden preguntar. Entonces, te menciono. Lo que más me interesa de estas apófisis, tubérculo mamilar y accesoria, es que sepamos que son características objetivas de la región lumbar. Y específicamente su localización, que ya sería una pregunta bastantito clavada. Pero bueno, una pregunta difícil que podría venir es dónde se ubica cada una. La apófisis mamilar está en la superficie posterolateral de la apófisis articular superior, mientras que el tubérculo accesorio o apófisis accesoria está en la cara o en la superficie anterior del extremo medial de la apófisis transversa, o sea, cerca de la base, por así llamarlo, de la apófisis transversa, en la cara de adelante, en la superficie anterior. En ambos casos, sin duda, estamos hablando de características de la región lumbar. Muy bien. Y bueno, después de esto tendríamos el sacro y el coxis, pero estas estructuras las vamos a revisar de manera particular en las lecciones de la extremidad inferior, sobre todo, porque ahorita pues no van a ser tan pertinentes. Esto es lo más importante en cuanto a las estructuras que conforman la columna, o sea, a las vértebras.
Esta clase quizás no fue tan entretenida, la verdad. Normalmente las clases que tienen que ver con pura descripción de los huesos no son tan entretenidas, pero es una clase que tenemos que tener bien entendida para poder comprender las siguientes lecciones. Sobre todo la siguiente, que es muy importante para cuestiones de examen, que son las articulaciones entre las vértebras. Entonces, ¿con qué hay que quedarnos de la lección de hoy? Hay que repasar primero que nada la vértebra típica, cómo se conforma, qué porciones tienen y después de eso las características que hacen especial a cada región. Eso es lo más importante. Los casos clínicos que hablamos al principio de lordosis y fosis, la verdad esos son muy directos, no creo que vayas a batallar mucho, pero pues sí lo tienes que tener en mente. Y lo más importante también, las funciones que le dimos a la columna. El cuerpo es para el peso, el arco es para el movimiento, el agujero vertebral es para proteger a la médula. Como te diste cuenta ahorita y lo vamos a seguir aplicando en la siguiente lección, eso es lo que nos va a ayudar a comprender y a que yo me pueda imaginar, sin necesariamente haberlo memorizado, una afectación de qué región de la vértebra va a tener qué efectos, o una lesión de qué mecanismo, si fue por peso, si fue por movimiento, si fue por compresión del agujero, me va a dar qué tipo de afectación, si afecta al arco, si afecta al cuerpo, si afecta a la médula, etc. Entonces, esa es la base para comprender de lo que estamos hablando ahorita. De ahí en fuera, cuestiones puramente anatómicas descriptivas, la vértebra típica y las características que hacen especiales a cada región. Excelente, chicos, entonces con esto cubrimos todo el material de la lección de hoy, un poco aburrida, ya lo sé, la siguiente lección es mucho más interesante, mucho más importante. Bueno, no podemos entender la siguiente sin esta, pero bueno, es más preguntable para el examen la siguiente, que van a ser las articulaciones de las vértebras. Si alguien tiene alguna duda, háganmelo saber y si no, nos vemos hasta la siguiente lección. Hasta luego.